Uno. Hola, muy buenas tengan todos. Soy estudiante de Ingeniería Informática, noveno Y, cuarto semestre. Mi nombre es Over Aaron. Hoy vengo a hablarles sobre el código binario, código decimal y el código ASS2, o mejor dicho, el código de caracteres. Bien, ¿qué sabrás al final de este capítulo? Bien, ¿qué aprenderás aquí conmigo? Bien, aprenderás a presentar un número binario, convertir decimal a binario y viceversa, convertir hexadecimal a octal y realizar cambios de base tanto de la parte entera como de la parte fraccionaria en ambos sentidos. También sabrás cuáles son los códigos de representación alfanuméricos ASC2. Bien, ¿qué es el código binario? Bien, el código binario, también llamado sistema de diádico, en ciencias de la computación, es un sistema de numeración en el que los números se presentan utilizando solamente dos cifras, 0 y 1. Bien, veamos un ejemplo aquí sencillo. Bien, tenemos un circuito con una bombilla y otro circuito igual. Bien, A y B. Bien, ahí lo tenemos con una carga E y un interruptor. Bien, como podemos observar en el ejemplo A, tenemos un interruptor cerrado, que en este caso sería el 1. Y en el caso B tenemos un interruptor abierto, que sería el 0. Podemos ver que en el ejemplo B el bombillo está apagado y en el ejemplo A el bombillo está encendido. Eso quiere decir, eh, como un código booleano, puede decir que A es verdadero y B es falso, o 1 es verdadero y 0 es falso. Bien, para explicarlo más sencillamente y que puedan entender. Bien, sistema numérico decimal o código decimal, también llamado sistema decimal, es un sistema de numeración posicional en el que las cantidades se presentan utilizando como base aritmética las potencias del número 10. Bien, el sistema numérico decimal tiene 10 dígitos. Estos pueden ser o son del 0 al 10, al 9, perdón. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pongamos un ejemplo súper sencillo. Bien, el número 723 en base de 10, o sea, exponencial de 10, lo podemos expresar de la siguiente manera. 723 es igual a, como pueden ver, tenemos el 723 repartido en tres partes, sumándolo con exponenciales de 10. Por ejemplo, el 7 por 10 elevado a la 2, más 2 por 10 elevado a la 1, más 3 por 10 elevado a la 0. Eso quiere decir que el número decimal o el código decimal está elevado en potencias del número 10. Bien, a la diferencia del código binario, que son expresados en dos códigos o en base 2. Bien, ya podemos ver que el 723 está expresado de la siguiente manera. 7 equivale a 7 por 10, 2 equivale a 2 por 10 elevado a la 1, más 3 por 10 elevado a la 0. Expresión binaria del 0 al 15. Diferencias del decimal y binario. Bien, como podemos observar aquí, podemos entender cómo es el número decimal y el número binario. Bien, el número decimal supongamos que es el 0. Si lo expresamos al código binario, sería el 0 en binario es, el 0 es decimal, en binario sería 0, 0, 0, 0, expresándole de esta manera. El 1 en decimal es 0, 0, 0, 1. El 2, 0, 0, 1, 0. Y así sucesivamente con los demás números. Por ejemplo, podemos ver aquí que el 10 es 1, 0, 1, 0. Estos van cambiando a diferencia de los números que van
cambiando su código. Por ejemplo, el 15 es 1111. Estos son el código binario y el código decimal. ¿Cómo podemos expresarlo? Ahora que ya sabemos contar en binario, pues ponemos un ejemplo. Un contador de pelotas 1, 2 que está cayendo y sumándolo en un decodificador para expresarlo sería así. Si cae una pelota es 1. Si caen dos pelotas es 0, 1, 0, 0. Si caen tres pelotas es 1, 1, 0, 0. Si caen cuatro pelotas serían 0, 0, 1, 0. Si caen 5 pelotas son 1, 0, 1, 0. Si caen 6 pelotas son 0, 1, 1, 0. Si caen 7 pelotas son 1, 1, 1, 0. Si son 8 pelotas son 0, 0, 0 y 1. Y si serían 9 pelotas sería 1, 0, 0, 1. Esto va decodificado expresándolo en decimal para que podamos entender del 0 al 9. Podemos ver que el binario son números son nada más dos dígitos, que sería el 0 el 1. Y si lo expresamos en el código decimal, podemos entender cuántas pelotas son. Bien. Otros sistemas posicionales se pueden decir, está el octal, que es en base de 8, que son 8 dígitos del 0 al 7, y el de hexadecimal, que es a base de a 16, que son 16 dígitos del 0 al 9 o a la F. Bien. El código octal se llama octal el sistema numérico en base a 8 y utiliza los dígitos del 0 al 7, como ya anteriormente les he dicho. En informática a veces se utiliza la numeración octal en vez de la hexadecimal. Tiene la ventaja de que no requiere utilizar otros símbolos diferentes de los dígitos. Sin embargo, para trabajar con byte o conjunto de ellos, asumiendo que un byte es una palabra de 8 bits, suele ser más cómodo el sistema hexadecimal, por cuanto a todo byte así definido es completamente representable por dos dígitos hexadecimales. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el octal es más sencillo que el hexadecimal, ya que este tiene pocos dígitos, a diferencia de hexadecimal que tiene más dígitos y tiende a confundirse, como también puede ser optimizado en base a octal. El hexadecimal también se puede definir como número y letras, para entenderlos. Bien, puede ser que un número en decimal puede ser, supongamos que sea 15, y si lo convertimos en hexadecimal, un ejemplo puede ser 1 a 9 F, se puede decir. Bien, para no confundirlos mucho, vamos a ver los números del 1 al 256 en bases más importantes. Bien, aquí podemos ver que el número de hexadecimal, octal y binario. Bien, aquí podemos ver en estos pequeños cuadros, en el primer cuadro a la izquierda, podemos ver que el hexadecimal es de 0, el decimal es 0, hexadecimal 0, octal 0, 0, 0 y el binario 0, 0, 0, 0, 0. Bien. El 1 en decimal se representaría 1, en hexadecimal 1, en octal 0, 0, 1 y en el binario 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. Como les explicaba en hexadecimal, si nos ponemos a ver en el número 10, este del 9 pasa al del 9 pasa como al abecedario en letras, pasa a el 10, en octal pasa a 0, 12 y en binario es 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 11 sería B, 12 sería C, en octal sería 14 y así sucesivamente.
como podemos ver, supongamos que ya estamos terminando aquí, porque son 256 números en bases, que podemos ver cómo cambian el código binario. Podemos ver el 71, que es 01000011. Como verán, el código binario sigue con su 0 y 1. El octal sigue en base a 8, que es del 0 al 7. O sea que llega al 7 y repite. Llega del 0 al 7, repite, vuelve. Pongamos aquí en el 79, el primer cuadro a la izquierda, vemos que el 79, el hexadecimal es 4 y F. ¿Ven? El octal es 117. Y si nos vamos al segundo cuadro, en el 80, podemos ver que el hexadecimal es 50 y el octal es 120. Podrán ver, no está ni 118 ni 119, está 120. O sea que, como podemos ver, el octal llega del 0 al 7, como anteriormente ya les dije. Podemos ver, si nos vamos en octal, en el segundo cuadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sigue 130. Y así sucesivamente. En el hexadecimal, si vemos el 80 en decimal, en el segundo cuadro, vemos que el hexadecimal es 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y empieza las letras 5A, 5B, 5C hasta 5F. Como pueden ver, hasta el 95, 5F. Y si nos pasamos al otro cuadro, el tercer cuadro, vemos que el 96 es 60. Bien, él vuelve a repetir desde el 0 y así sucesivamente. Bien, aquí podemos ver el otro cuadro. Bien, 255. Ajá. Bien, ahora vamos a ver la conversión de decimal a binario. Método de suma de pesos. Bien, podemos ver varios números decimales para convertirlo en binario. Tengamos un ejemplo del 357. La suma de todo de 257 es 256 más 64 más 32 más 4 más 1. Para convertir esto, lo pasamos a binario. Se puede ver el ala derecha, que es 1 0 1 1 0 0 1 0 1. Abajo, como pueden ver, está 1937, que es la suma de todos esos números que están ahí. Estos serían 1 1 1. O sea que esto viene siendo que cada representa, si los podemos observar, todos estos pequeños cuadros que acabamos de ver, podemos ver que cada número presenta una base. Por ejemplo, 208, perdón. El binario es 11, si lo contamos en millones, serían 11 millones, 11 millones 10.000, el 108. ¿Ves? Entonces, cada número sería, por ejemplo, en 1937 sería 11, 100, bueno, eso como 1.000 millones, 1.000 millones, 111.000, bueno. O sea que cada número del código decimal representa un número binario. Bien, pasamos al segundo, al código ASS2. Bien. En inglés se puede decir que en letras, para definir qué es ASS, es decir, American Standard Code for Information Interchange. No sé mucho inglés, pero bueno. Representamos la información alfanumérica 1. Bien, este es un primer cuadro. Tenemos que el ASC1
2, perdón, el 0 en hexadecimal es 0. El símbolo es null. El 1, hexadecimal 1, el símbolo es show. Bien, y así sucesivamente. Como podemos ver aquí en el ASC232, el hexadecimal 20 espacio. Bien. Pero, ¿qué es todos estos códigos que observamos? Bien, vamos a ver un pequeño contexto que tengo aquí, un pequeño concepto para saber qué es el ASC2. Bien. Aquí una pequeña investigación que hice nos quiere decir que un código ASC2 es un código de caracteres basado en el alfabeto latino tal como se usa en inglés moderno. Fue creado en 1963 por el Comité Estadounidense de Estándar ASA, conocido desde el 1969 como el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales o ANSI, como una refunción o evolución de los conjuntos de código utilizados entonces en telegrafía. Más tarde, en 1967, se fueron incluyendo las minúsculas y se definieron algunos códigos de control para formar el código conocido como US-ASC2. ASC2 fue publicado como estándar por primera vez en 1967 y fue actualizado por última vez en 1986. En la actualidad define códigos para 32 caracteres no imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de control que tienen efecto como se procesa el texto, más otros 95 caracteres imprimibles que le siguen en la numeración, empezando por el carácter espacio. Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASC2 o una extensión compatible para representar texto y para el control de dispositivos que manejan texto como el teclado. Bien, ¿qué quiere decir esto último? Que manejan texto como el teclado. Bien, que antes, en los teclados de antes, los primeros teclados no existían los símbolos. Esto para poder colocar que si un numeral, el signo de dólar, signo de porcentaje, esto utilizaban una serie de comandos para poder crear ese número. Por eso fue que se creó este código para el cambio. Por ejemplo, si tú estás en una computadora, para hacer un pequeño ejemplo, para hacer el espacio, nos ponemos, supongamos que se te dañó el espacio de tu teclado. Si tú le das alf más 32, él automáticamente te va a dar un espacio. ¿Por qué? Porque el ASC2 dice que el espacio es 32, el ASC32. Si queremos colocar el signo del dólar, es al 36, y si queremos poner el asterisco, sería al 42, y así con los demás símbolos. Bien, aquí podemos ver otra clase de números. Aquí podemos ver hasta letras, símbolos más estándar. Bien, ok. Bueno, ya sabes cómo representar un número en binario. Bien, convertir decimal a binario y viceversa. Convertir hexadecimal y octal, cambiar de base numérico fraccionarios tanto de base 10 como de base 10, cambiar de base entre base potencia de 2 sin pasar por base 10 y conocer el código ASC2. Bien, gracias, espero que le haya sido de su agrado. Para los que, claro, y también podemos ver las fuentes bibliográficas para que si quieren leer o buscar más información sobre esto relacionado, porque hay demasiada información que es muy útil para el estudiante como para las personas que quieran aprender más de ella.
Bien, espero que le haya gustado esta pequeña exposición. Eso es todo y espero que le haya gustado. Gracias, chao.